Ok, bueno, buenos días a todas y todos. Acá estamos para, eh, dar esta última clase de este curso, eh, y que también es la última clase por Zoom, clase Zoom creo, que hoy no está nada mal con la temperatura que hace afuera. Semestre que viene ya tendremos que será presencial. En primer lugar, bueno, la clase de hoy, digamos que yo acá un poco hacer el esbozado del planteo y los contenidos, donde la parte A y B ya lo vimos en la primera parte de este curso cuando dimos lumínico, con básicamente el proyecto de iluminación. este, Qué iluminar, para quiénes, cómo iluminar, con qué iluminar, ¿ah? Y llegamos a analizar el ejemplo de un proyecto de iluminación. Y ahí nos quedamos porque, bueno, era nuestra octava clase un poco en ese momento. O sea, en la parte de proyecto era la octava, novena clase por ahí. Y después vino todo el sector de eléctrico, que es un poco lo que es eléctrico, o sea, potencia, fuerza, corrientes débiles, la luz de emergencia. En el tema, si bien habíamos hablado algo de luz de emergencia, acá ya lo están viendo incorporado con todas las cuestiones de protección contra incendio, que eso es lo último que estuvieron viendo. Y bueno, y de alguna forma también protecciones atmosféricas. Digo, el orden no necesariamente es el orden del curso, simplemente es el orden de este punteo, que esta clase es una clase que surge como, digamos, como nivelación que la damos en TFC. En los trabajos final de carrera, notamos que hay un olvido de los contenidos que se dan en este curso y en otros de nuestro departamento. Y bueno, hacemos un poco, un upgrade rápidamente de 2 horas. No todos los talleres lo hacen, algunos docentes lo hacen con otras herramientas, pero más o menos todos tenemos que hacer algo así. Casualmente, como coincidimos en la cátedra y en TFC, acá lo tratamos de integrar en esta ponencia. Eh, es importante también comentarles que la clase pasada es una clase nueva, absolutamente nueva, este, que surge de este tribunal y que nos parece que es un insumo muy bueno para este curso y además para los TFC. Porque, como bien Mariela les explicó y también Fernando, que es un docente, digamos, con otro grado en nuestro equipo docente, que él es parte de esa materia acondicionamientos e instalaciones 3, que bueno, eh, muchos compañeras y compañeros van a tomar ese curso, pero siempre es poco con respecto a la población estudiantil. O sea, de cada 10 estudiantes quizás uno haga este curso porque es una optativa, pero todos hacen el TFC. Y ahí ustedes llegan a ese curso sin tener mucha idea o ninguna idea de este asunto. Entonces, esa charla, por más que sea de 2 horas, una presentación, por lo menos les va a dar datos de por dónde va la cosa, saber de qué va, y el que quiere profundizar, bueno, está el curso de instalaciones para profundizar, y que es un excelente y muy buen curso. Y si no, bueno, situaciones intermedias, ¿no? Esto es la universidad y uno puede buscarse la vida con información que hay en la facultad, en las bibliotecas y en la web, ¿no? Así que eso, ¿no? Queríamos decir eso. Y bueno, ya siendo al punto, vamos a ir con esta clase de hoy, que es la integración con las infraestructuras eléctricas. Y vamos a arrancar. Bueno, esto es más que nada es una imagen, ¿no? De distintos tipos de instalaciones y cómo se presentan en un programa en común que es la oficina. ¿No? Acá son oficinas de distinto diseño, donde todas tienen algunas características donde aparecen las instalaciones a la vista. Las de agua, las de incendio, las de eléctrica, las bandejas, los ductos de aire, las luminarias integradas. O sea, y bueno, pero también hay situaciones, hay 3 imágenes acá donde las instalaciones son vistas claramente, donde es parte del diseño, un poco lo que también Fernando
lo manifestaba en su clase cuando hablaba de los ductos de aire, que son los más grandes normalmente, los más importantes, los que suenan más, y eso puede ser parte de un diseño, ¿no? Proyectual. Y bueno, hay situaciones de oficinas que uno pone un cielo raso y aparecen los registros donde están las luminarias y los registros de aire con las rejas y listo, ¿no? Y toda la infraestructura eléctrica, térmica, lumínica, queda toda contenido dentro de ese cielo raso. Eso también es una posibilidad, y que sí, en la mayoría de los casos pasa, ¿no? O sea, así que eso, hay que pensarlo, como arquitectos, este, tratarles de transmitirles que hay montones de cosas que hay que pensar, considerar y que van a ir en algún lado, ¿no? Entonces, bueno, eso. Además, hay un tema que lo decía Richard Rogers hace ya más de 20 años, por los 2000 por ahí. Él decía que en arquitectura, los arquitectos diseñan edificios para ciclos de vida de 100 años, por lo menos. Mínimo, una casa será un ciclo de vida de una familia, 50 años. Un edificio público tiene 100 años o 150 años. Hay, ya en nuestro país, calculen en otros países con más antigüedad. Pero las instalaciones cada vez son más efímeras los tiempos de caducidad. O sea, la arquitectura puede caducar, ¿tá? El programa arquitectónico puede caducar. Una escuela de principios del siglo XX quizás no es, quizás ya no es la escuela del siglo XXI. Quizá entonces hay procesos de adaptación, ¿no? Pero lo más fuerte de todo, son las infraestructuras tecnológicas, que hoy por hoy pueden durar 10 15 años, no 100 años o 50 años como la arquitectura. ¿Tá? Ustedes piensen en la telefonía celular, hace 20 años no existía. La red inalámbrica, menos, 10 años. O sea, todas las infraestructuras que existen hoy, fueron cambiando, ¿no? Más grandes, más chicas. Entonces, al final del día, en el diseño arquitectónico, lo importante son, desde el punto de vista del arquitecto, dejar las previsiones porque evidentemente en la vida útil de un edificio puede cambiar. Yo me acuerdo, en la pandemia cuando cambiaron muchos edificios de uso, eh, galpones de exposiciones pasaron a ser hospitales. Por ejemplo, el recinto ferial de Madrid pasó a ser el hospital más grande de España, y fue diseñado como un recinto ferial. Y eso lo pudieron hacer en 15 días. ¿Por qué? Porque había un montón de espacios técnicos de infraestructura porque era un edificio moderno, para dejar pasar un montón de instalaciones hospitalarias, ¿no? Cielos rasos, pisos elevados, en fin, montones de elementos que pudieron rápidamente dar servicio a esa cuestión. Yo no digo que pensar la arquitectura de ese modo porque sería carísimo, pero sí de tratar de pensar flexibilidad. Entonces, un poco volviendo a la frase de Richard Rogers, que decía que las tecnologías, cada vez cambian más rápidos y viven mucho menos que los proyectos arquitectónicos. Entonces, si un ciclo de vida de un edificio son 100 años, las instalaciones pueden llegar a ser 10. Entonces quiere decir que ese edificio va a reformarse, en sus infraestructuras, ¿no? Eso, básicamente ese como concepto para los proyectos que ustedes encarguen para adelante. Bueno, ahora un poco, yo esto no me voy a meter, a ver un momentito, tengo acá. La integración del acondicionamiento térmico, que fue lo que no me voy a explayar, porque fue lo que muy bien, expuso, Fernando el lunes pasado, simplemente, recordando que es un elemento a incorporar, ¿no? Donde habrán difusores, donde que tienen que convivir con las luminarias, donde hay una cuestión estética, más allá de lo técnico, que fue lo que habló Fernando, también hay cuestiones arquitectónicas y de diseño que ustedes, como arquitectos, quieren que tenga la presencia o no de estos elementos. Hay otro asunto que sí que que no nos toca en instalaciones 2 ni 3, que es acústica, pero ustedes ya lo habrán visto en Natural y lo vieron también en instalaciones único, digamos instalaciones uno, donde sí, donde la acústica es un elemento también importante a atender, que
que también llegan a TFC olvidándose de este tema, porque además no hay muchos asesores acústicos en la facultad, y TFC tiene este problema, o sea, la facultad lo tiene. Hay muy pocos, pero bueno, yo lo que quiero decir con esto es que acá en este caso estamos hablando de integración de luminarias con sistemas acústicos, ¿tá? Porque hoy por hoy la tendencia del trabajo es colectivo, el cowork, por ejemplo, donde hay mucha gente en espacios muy reducidos, o en instituciones o colegios que hay mucha gente hablando, pues, ni hablar de teatros y cines. La acústica hay que tratarla, hay que estudiarla, hay que entenderla y bueno, a veces hay soluciones que se dan en las terminaciones de los muros, pisos y techos, pero también se pueden incorporar panelería, que sea, puede ser paneles que contengan las luminarias o no. Yo acá pongo algunos ejemplos donde hay fotos de luminarias que contienen paneles acústicos para controlar el sonido, la reverberación, en fin, que absorba un poco y no. Pero sí, es un tema que hay que no hay que olvidarse, ¿no? Digo, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que estudiarlo. Y bueno, y después está que es el fuerte de esta clase de hoy, que es un poco toda la parte de infraestructuras eléctricas, ¿no? Y corrientes débiles, que es lo que vamos a desarrollar un poquito más en profundidad. Entonces, cuando ustedes tienen un proyecto, tienen que saber que en una instalación eléctrica, todo esto que yo voy a, ya lo vieron con Mariela y el resto de los compañeros de la clase, simplemente estoy haciendo un punteo, porque esto mismo es lo que hacemos en TFC, ¿no? Cuando ustedes se presentan con un proyecto y tienen que desarrollarlo, ¿no? Con todas las infraestructuras e integrarlas y pensarlas. Entonces, bueno, primero es una especie de checklist, una lista donde digo, bueno, evidentemente todo proyecto tendrá un punto de medición, y habrá que analizar si es un cliente o son varios clientes, porque si el edificio es un edificio en altura, habrá mucha gente que vive ahí y por tanto habrá varios medidores, uno por cada unidad, entonces ya esto empieza a ser más importante y quizás haya que destinar un espacio para poner esos medidores. No solamente lo resuelvo con un medidor en un agujerito, en un nicho en la fachada o en un lugar que me convenga. Hoy por hoy, además, hay una tendencia de que los medidores sean remotos, entonces, por tanto, la UTE ni tiene necesidad, como hace unos años, esto también cambió, eso hace 5 o 10 años, era obligación que el medidor estuviera, digamos, a nivel de accesibilidad muy fácil, ya sea la calle o un lugar, porque evidentemente venía una persona a tomar ese consumo. Hoy por hoy ya no, esto no es un problema, la UTE ya les llega la información mediante datos. ¿Ah? O sea que, pero sí, el lugar, el elemento, la pieza clave, que es la medición, deberá estar en un lugar de la instalación, del proyecto. Después hay tableros generales con elementos de protección. Este, digamos, hay tableros. Evidentemente dependerá de la envergadura del edificio. Una casita tendrá solamente un tablerito central, pero un edificio en altura de oficina tendrá muchos tableros, tendrá uno principal, pero después habrá una columna montante donde habrá derivados y en cada piso habrá uno o dos tableros. Y estos son los tableros secundarios y terciarios, todos donde llevan sus interruptores, los elementos de protección, todo lo que saben y que ya vieron, ¿no? No tengo que estar diciendo. Después está todo el tema de las canalizaciones, cómo se unen esos tableros, cómo van los cables, por bandejas, por parrillas, por caños. Eh, Estos elementos van embutidos en el piso, van aparentes, van colgados, van bajo cielo rasos. Si hay cielos rasos, habrá que poner registros, porque evidentemente hay trabajos de mantenimiento y de instalación, y por tanto, si yo tengo todas las bandejas y los sistemas metidos adentro de un cielo raso, tendré que pensar la instalación como si fuera una instalación sanitaria. Digo, lo mismo si fuera en el piso, si fueran canalizaciones de ductos de FI 100, de PVC o de FI 60, habrá que poner cada tantos metros cuando cambian las direcciones, ya sean en vertical o en horizontal, habrán registros, que son cámaras. ¿Ah? Y lo mismo en el techo si hay bandejas, evidentemente cuando hay corrugados no hay problema porque el corrugado, eh, por los registros, la cinta que usan los instaladores pueden llevar el cable, pero si yo tengo bandejas portacables, el cable va posado en la misma, entonces
tengo que tener la accesibilidad mediante registros, y esos registros no pueden ser una tapita de 20 por 20, porque capaz que un operario tiene que entrar en ese registro, entonces tendrá que tener 40 por 40 o más, una tapa para que el tipo entre, y cada tantos metros otra tapa, porque el tipo tendrá que poner un cable y no lo puede pasar con una cinta, sino lo tiene que posar en la misma. Entonces, a veces los cielorrayos son desmontables y eso facilita mucho. Uno saca las placas y trabaja a vistas, pero cuando uno pone yeso, no va a romper el yeso. Entonces tiene que poner esos registros y pensarlo. Esto es un tema fundamental. Entonces es lo que llamamos los registros o cámaras de inspección, ya sea subterráneos o metidos en los cielos rasos. Bueno, los conductores, ya lo vieron en eléctrico, ¿no? ¿Qué tipos de conductores, secciones? Este, porque una cosa son las canalizaciones y otra son los conductores. Normalmente en TFC cada cátedra, cada taller, pide una exigencia distinta. O sea, eh, pero normalmente lo que ustedes, digo, a veces les hacen calcular los conductores, pero a veces no. A veces lo más importante es porque nosotros no expresamos conductores en los planos de eléctrica, nosotros expresamos canalizaciones. ¿Tá? Después los conductores irán en un unifilar definiendo los detalles de esas secciones y qué tipo de llave, pero en los planos normalmente expresamos las canalizaciones, qué tipo de canalizaciones, qué diámetro, si es bandeja, no bandeja. Después los cables que vayan en esa canalización ya será otro detalle del unifilar, pero en el plano de eléctrica, ¿no? Y eso es lo más importante para el arquitecto. No tanto hilar fino en la sección de cobre que va a tener que nosotros en este curso se hace porque tienen que tener la idea básica de cómo, pero lo importante para el arquitecto es por dónde van las canalizaciones, si quiero que sean aparentes o no, si quiero que mostrarlas, o sea, por dónde las voy a llevar, qué espacio técnico tengo que generar. Bueno, esto sí es fundamental para el arquitecto. Bueno, después habrán eh, puestas de potencia. ¿Qué son las puestas de potencia? Bueno, los tomacorrientes para cualquier tipo de enchufe, maquinaria eléctrica, equipos motores, en fin, ascensores, bombas de agua, todo lo que es eléctrico. Eso habrá que ponerlo en el proyecto de eléctrica. Y bueno, las puestas de iluminación, ¿no? Que derivan del proyecto lumínico que uno va haciendo en paralelo o previo. ¿Ah? Después hay otras cuestiones que es corrección del factor de potencia, bancos de condensadores, que lo vieron seguramente y lo van a recordar, y si el proyecto requiere respaldo eléctrico ante un corte de energía con grupos electrógenos, UPS, que son baterías, o etcétera, pero no hay mucho etcétera acá, simplemente es una cosa u otra, ¿no? Normalmente son estas dos cosas, grupos bueno, que también no estoy hablando cosas que no escucharon en el curso. ¿Cómo llega la potencia? Bueno, eh, la electricidad llega, evidentemente, la da UTE y habrá que hacer previsión. Y normalmente la UTE nos propone o nos exige que haya una protección, ¿no? Por si hay cualquier problema eléctrico en el proyecto o la instalación privada, no transmita eso a las redes de UTE. Entonces, eso les llaman la CGP o los elementos de protección que se le ponen en los tableros, que es una térmica con el consumo máximo que tendrá la casa, la vivienda, y si es un edificio más grande ya será un fusible mucho más importante, ¿no? Y son esas cajas que aparecen ahí en las fachadas, que mostraremos ahí alguna imagen. Después, ¿cómo se mide el consumo? Bueno, lo que hablábamos con el medidor, y habrá que buscar un punto de ubicación, y si son muchos, habrá una sala. ¿Cómo se distribuye dentro del edificio? Bueno, lo mismo, lo que dijimos, o sea, se distribuye la energía mediante tableros generales, que son donde están las protecciones. Hay canalizaciones, digamos, horizontales y verticales que unifican estos tableros, y que llevan a tableros derivados. Y bueno, eso, ¿no? Y van a haber canalizaciones con cada circuito o con cada derivación para cada uno de los servicios del diseño eléctrico que ustedes tengan. Este,
y bueno, lo mismo, acá repito cosas, ¿no? Previsiones de puestas, tomacorrientes, luces, motores, equipos. Básicamente son preguntas esto viene de la fase de carpeta, porque normalmente cuando ustedes llegan ahí están un poco olvidados, entonces se hace en tono de pregunta, ¿no? ¿Para qué necesito la electricidad? ¿Cómo la mido? ¿Cómo lo consumo? Entonces, hacerse esas preguntas y bueno, y estos punteos son las respuestas. Y hay otro tema fundamental que también lo vieron, porque creo que hay tres clases de instalaciones de tensiones débiles que hoy por hoy son tan importantes casi como las eléctricas, o igual que las eléctricas. Es más, son dos proyectos en paralelo, ¿eh? Que a veces hasta lo hacen personas distintas. Entonces, nada, esto hay que integrarlo, hay que hacerlo en conjunto, muy integrado, porque normalmente todos estos elementos llevan alimentación eléctrica y por tanto se deben alimentar con potencia, pero van por separado. Y normalmente, como les digo yo, a la hora de diseñar la eléctrica, lo más conveniente en un proyecto es que esto puede llegar a ser una instalación en espejo, por decirlo de alguna forma, o en paralelo. O sea, los mismos recorridos y canalizaciones que hago con la potencia, casi los puedo hacer con el tema de las instalaciones, las tensiones débiles, ¿no? Entonces, es como que yo planteo una doble instalación, ¿no? La voy a expresar en los planos de distinto color, ¿no? Y van a ser, o sea, podrán compartir el mismo plano si es un proyecto chiquito, pero en los proyectos grandes se expresan en planos de débiles, ¿no? Donde va a estar expresado los tableros, que acá ya no se dice tableros, se habla de racks, ¿no? Que normalmente están cercanos a los tableros, porque normalmente los racks necesitan alimentaciones eléctricas y bueno, habrá sala de racks y habrá sala de tableros, o podrá haber una sala donde estén en conjuntos, por un lado los racks y por otro lado los tableros, nunca pegados, ¿no? Porque muchas veces las corrientes débiles pueden tener alteraciones de campos eléctricos generados en las instalaciones de potencia. Entonces, normalmente conviene, inclusive si yo tengo una bandeja, no es conveniente y no está autorizado que los cables de débiles de datos, de CCTV, audio, intercomunicadores, no vayan por las mismas canalizaciones que eléctricas, vayan por canalizaciones propias. ¿Tá? Entonces, tengan sus propias canalizaciones. Si bien en la bandeja troncal de datos pueden ir todos los cables de datos, después irán es como un árbol, ¿no? Imagínese una instalación donde hay una bandeja muy gorda, donde sale el rack principal y después se va derivando a los distintos periféricos, ya sea datos, teléfonos, audio, intercomunicadores, controles de acceso, detenciones de incendio, detenciones de intruso. Bueno, acá llamadas de enfermera en el caso de hospitales, alarma de gases medicinales, domótica, sistemas inteligentes de control de edificios. Acá hay un tema que hay que decir. Estas instalaciones, como yo decía, si bien son cada vez más potentes y presenciales en la arquitectura, también cada vez van tendiendo a lo inalámbrico. ¿Tá? O sea, cada vez más este tipo de instalaciones dejan de usar conductores. ¿Tá? O sea, son por radiofrecuencia o por Bluetooth, ¿no? Ustedes mismos en sus casas lo experimentan con el audio y el teléfono, no tienen un cable y escuchan el teléfono, ya tienen el Wi-Fi y después el Bluetooth, o inclusive los sistemas de control de iluminación van por Bluetooth o van por radiofrecuencia, pero esto hace, yo diría, 10 años era impensable, no estaba en ningún papel, ¿tá? No estaba, o sea, esto ya hoy es una realidad, entonces, bueno, también estas instalaciones pueden empezar a migrar a ser totalmente inalámbricas. Todavía no, porque hay una cuestión de robustez. El conductor, el cable, sigue siendo el elemento más, si yo quiero una instalación segura, 100%, sin ningún tipo de fallo, mediante el cable o el conductor va a ser mucho más seguro bueno, que tener, porque el tema de la radiofrecuencia, el Bluetooth tiene limitaciones que hay que estudiarlas, ¿no? Por la arquitectura empieza a generar, pueden, bloqueos, ¿no? O sea, la famosa jaula de Faraday, ¿no? Entonces, hay que hacer un proyecto, si uno hace un sistema inteligente de edificios, que yo les había hablado en la clase de control, que últimamente se está usando un sistema tipo Bluetooth en edificios con mucha estructura metálica o de acero, hormigón, empieza a haber limitaciones. Normalmente la radiofrecuencia o el Bluetooth tiene 10 metros
de autonomía entre una señal y otra, ¿no? Porque funciona como una malla, ¿no? Un meso, o sea, va una luminaria le va dando el dato a la otra y así va, se transmite la información en toda la arquitectura del edificio. Pero si esa luminaria queda aislada en muros de hormigón o mallas metálicas, en fin, o muchas paredes, empieza a quedar incomunicada. Entonces tengo que poner repetidores de señal, ¿no? Bueno, este es un tema interesante que ya medio lo vimos, pero está, simplemente esto. Y bueno, ¿quiénes establece las instalaciones de tensiones débil? Bueno, el programa, el propietario, los técnicos, los usuarios. No todos los proyectos tienen las mismas necesidades. Acá en el copete mencioné varias, pero por ejemplo, hay cuestiones que lo demanda el programa del proyecto. Una cosa es un hospital, otra cosa es una escuela, otra cosa es una residencia y otra cosa es un edificio de oficinas ultraconectado. O sea, habrán infraestructuras de acuerdo a la complejidad del programa. Eh, en fin, bueno, está, las necesidades para su instalación, dónde se ubican, bueno, eso es parte ya del arquitecto, hablando con los usuarios, ¿no? Y entonces habrá que hacer entre el técnico, el especialista en el sistema, me va a dar información, va a estar el usuario que va a pedir cosas, entonces, en fin, habrá el arquitecto se tendrá que encargar de prever todas esas ubicaciones, ¿no? Dónde van a estar todos estos elementos. Esto es responsabilidad de los arquitectos, esa integración y esa coordinación. ¿Ah? Lo mismo, cómo se distribuye, ya lo dije, tableros, armarios, racks de comunicaciones, canalizaciones con conductores o sin conductores si son inalámbricas. Este, y bueno, nada, ubicación de accionamiento, control, acceso. Esto es simplemente lo que le llamo los periféricos, un sistema de domótica de iluminación, ¿no? Que puede ser alámbrica o inalámbrica. Habrá elementos que son botoneras, habrá elementos que son detectores de movimiento, habrán detectores de enlace de luz, que hace inclusive un enlace con la luz diurna. En fin, es cada proyecto y la complejidad de cada programa nos derivará en cómo hay que hacer esto. Hay un, no sé si quieren alguna pregunta, si me quieren venir parar o algo, me pueden parar, ¿eh? Miren que yo, si no, sigo de largo, pero ¿tienen dudas? No, profe. ¿No? No. Bueno, seguimos. Eh, hay un tema clave en los edificios, en la arquitectura, en cualquier construcción, inclusive cuando ustedes lleguen a la carpeta, ¿no? O sea, cuando lleguen al TFC, que es si el edificio, cómo es el tema de la energía, si necesito o no subestación. Entonces, todo proyecto es importante saber, bueno, el programa, tenerlo bien claro, y los metros cuadrados, digamos, el desarrollo de ese proyecto, ¿no? Qué, ¿cuántos metros cuadrados tengo en mi proyecto? Bueno, y esto, hay, hay dos formas de saber cuál va a ser el consumo de mi edificio. Mi edificio, ¿cuánta energía va a consumir? ¿Cuánto tengo que ir a pedirle a UTE que me dé? Bueno, si yo tengo una casa, normalmente, bueno, le pido 2,2, 3,3, 6 con algo, o sea, porque bueno, son consumos que ya más o menos lo tengo piloteado. La casa más grande, más chica, más o menos consumo. Pero cuando tengo un edificio muy grande, bueno, primero analizar qué hay ahí en ese edificio. Si hay oficinas o es un edificio, un hospital, un residencial, una fábrica, un depósito, un garaje. Bueno, todos esos edificios tienen diferentes requerimientos de consumos energéticos. Entonces, lo primero que puedo hacer es decir, bueno, ¿cuántos kilowatts va a consumir mi edificio? Hay alguna formulita ahí, media mágica, que se dice, porque cuando hay aire acondicionado, un día como hoy, fundamental, dependiendo de los sistemas, bomba de calor o mediante todos los sistemas que habló Fernando el otro día, pero podrá haber otras cosas también, pero él hizo un paneo. Bueno, él nunca habló de consumos, pero esos equipos normalmente se consumen entre el 50 y el 70% de la energía del edificio en una oficina o en un centro comercial.
entre 50 y 70%. Quiere decir que cada 100 vatios, ¿no? 100 vatios de consumo por metro cuadrado, para tener una idea, entre 50 y 70 vatios solo se van para el frío-calor, para acondicionar el edificio. El resto es todo lo demás. La iluminación, por ejemplo, nunca va a superar el 10%. O sea, normalmente está entre el 6 y el 10%, o sea, vatios por metro cuadrado. Después estarán las computadoras, los motores o otros consumos del edificio, pero el consumo más pesado o el calentamiento de agua en las viviendas, ¿no? Los calefones, pero bueno, si hay bomba de calor o si el sistema de calefacción también me calienta el agua, por ahí lo saco, pero digo, normalmente el que se lleva todo el consumo es. Entonces, eso es importante. Entonces, una cosa es, si yo tengo un edificio que tiene miles de metros de cuadrado, tengo que ponderar, bueno, cuál es el espacio que va climatizado y cuál no. Si hay garajes o garajes, bueno, esos garajes son al aire libre, evidentemente solamente tendrá iluminación, entonces serán 10 vatios por metro cuadrado. Si esos estacionamientos están bajo tierra o están techados, bueno, no van climatizados, entonces serán iluminación más extracción, digamos, y entonces serán 20 vatios por metro cuadrado. ¿Me explico? Pero nunca esos 100 vatios por metro cuadrado, que sí lo tendremos que calcular para el resto para tener un número gordo, rápido, ¿no? Otra forma es hacer un desglose, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, pero, bueno, decir, ¿qué cantidad de cosas? O sea, hacer el proyecto de iluminación y después de ese proyecto de iluminación sumo la cantidad de lámparas o luminarias y me da un consumo. Hago el balance térmico, especifico un sistema, ahí voy a tener el valor real, ¿no? O sea, calculo el tipo de sistema y ahí voy a sacar el número total exacto. Pero bueno, pero antes, cuando voy a la UTE, cuando voy a negociar o cuando tengo que saber si necesito subestación o no, porque ese es un tema fundamental, o sea, la UTE por menos de 50 kilovatios. Acá viene, ¿no? O sea, si la carga de este edificio supera los 50 kilovatios, la UTE podrá exigir una subestación, ¿tá? Que ellos alimentarán en baja tensión. Es un edificio que se dan como datos, eso ya lo vieron, ¿tá? Entonces, pero me lo tengo que comer con patatas, o sea, lo tengo que incorporar en el diseño, en el proyecto mío, ¿no? Que además tiene condicionantes, no es en cualquier lugar, ¿tá? Y donde me convenga. UTE lo va a controlar, lo va a chequear, es un elemento que tiene que tener accesibilidad fácil, o sea, a la calle, que tiene unas dimensiones determinadas y que, bueno, que tampoco puedo, bueno, que la llave la van a tener ellos y además que no, creo que no puede haber instalaciones sanitarias en la parte superior, en fin, hay un montón de condicionantes que UTE las da en los planos y hará la dirección de obra para que cumplan con eso cuando venga la UTE a instalar estas infraestructuras eléctricas, ¿no? Como ustedes vieron también, si la carga está entre 50 y 300 kilovatios, es este tipo de subestación. Menos de 50 kilovatios, no hay que poner subestación. La UTE se encargará y se buscará la vida. O sea, no nos puede exigir la subestación si no llega. O sea, nos tiene que resolver la energía de alguna forma. ¿tá? Porque además, cuando usted tiene una subestación, no es solamente la energía que va a su propio edificio. Desde acá sale infraestructura para el resto de la ciudad y habrá otros vecinos que no tienen que ponerla, porque ya está metida ahí, pero están sacando la energía que sale de acá, ¿no? Pero si el edificio es muy chiquito, bueno, no tengo su estación, como la mayoría de las propiedades, y acá hay un tema, ¿no? Simplemente en esa ponderación de la carga total, hay una cuestión que no se las comenté, pero es el factor, como le llaman, el factor de simultaneidad, ¿no? No quiere decir que cuando yo calculo esos 100 vatios por metro cuadrado, estén los 100 vatios permanentemente las 24 horas del día. Siempre, a la misma vez, hay una simultaneidad. Quiere decir que hay cosas que pueden estar más prendidas o apagadas o dimerizadas o quizás el aire esté calibrado en distintos espacios diferentes. Entonces, se calcula dependiendo el proyecto, el programa, entre 70 y 0,85 este factor de simultaneidad. Bueno, estas son las dimensiones, nada. La subestación doble, los planos que suministra la UTE. Después está el otro tema, que es la cometida CGP y el punto de medida, ¿no?
La UTE también interviene acá, nos sugiere los dimensionados y la ubicación donde va el fusible este. Arriba está el punto media, que es el contador, este es el espacio exterior, ¿no? En fachada, y este es el CGP que no, la UTE entra acá, pone un fusible y después va al medidor, ¿no? Normalmente viene bajo tierra esto, un detalle, esto sale, estas imágenes son de la UTE, ¿no? Este es en el caso de un solo contador, un solo medidor, que podrá estar adentro o afuera. ¿Tá? Hoy, antes se exigía afuera, ahora puede estar adentro porque puede ser medido a distancia. Pero si el local en un edificio de viviendas, tengo, no sé, 50, 60 viviendas, tengo que ya empezar a proyectar un espacio dedicado a eso. Entonces, cada cajita, cada contador irá en una cajita, ¿no? Y hay ciertas normativas, ciertas medidas, ¿no? Que puede entrar un operario a trabajar y que, bueno, que el tipo que vaya a revisar, a medir, puede entrar acá y ver, tendrá que tener su propio drenaje. Esto es un esquemita que sale de alguna reglamentación. ¿Tá? Y según el número de contadores, las dimensiones de ese local, ¿no? Sugerencia, ¿no? En corte y en alzado. Acá, básicamente, un esquema eléctrico general de todas las partes de una instalación, ¿no? Uno sería la redistribución de UTE, para que gráficamente lo entienda, ¿no? Y después tenemos en este sector donde está el contador, que es el número 10 y el 9 sería el fusible de seguridad, lo que decía el CGP, que va metido, digamos que hasta acá es de la compañía, ¿no? O sea, viene a ser de UTE o la empresa que suministra la energía si fuera otro país. Luego, de aquí hacia adentro, ya empieza, bueno, yo diría que hasta acá, hasta acá sería, digamos, eh, propiedad o control absoluto de la UTE. Digamos que de acá hacia adentro o aguas abajo, digo, hablando de si esto fuera un fluido de un río, aguas arriba la energía, aguas abajo, hacia adentro, o sería corrientes abajo, ya empezaría el tablero, ¿no? De lo que es y ya después 13 la instalación en el interior acá están los elementos de mando. Esto es algo esquemático, ¿no? Pero para que comprendan un poco la ubicación de cada uno de los elementos de una instalación eléctrica. Con una fotito esquemática, acá podemos ver un edificio en corte donde los medidores están en planta baja, centralizados, ¿no? Y que, bueno, en una montante van llegando las líneas desde cada medidor a cada tablero en cada vivienda. Esto sería cualquier edificio de vivienda de Montevideo o en el mundo, ¿no? Donde van las derivaciones a cada una de las unidades. En este caso hay un local comercial que habrá un contador que saldrá directamente a ese local, que va a estar también el contador está en la salita, pero cada tablero va a estar dentro de su lugar. Y acá es donde viene, desde afuera está viendo la cometida eléctrica, la caja de protección, se manda para adentro, ¿vale? Y acá distribuye, ¿no? Hace una especie de distribución de energía, porque cada uno va a tener su propio consumo. También habrá una previsión para las descargas de tierra, ¿no? Las jabalinas, que estarán por ahí también. En fin, esto es un esquema, por decirlo, esquemático y sencillo de una instalación eléctrica para que la entiendan a nivel de un edificio. Después están las protecciones contra descargas atmosféricas. Acá están resumidas básicamente cuatro. Normalmente hay métodos para calcular esto. Normalmente hay empresas y gente que se dedica. O sea, las protecciones atmosféricas son fundamentales tenerlas en cuenta, porque normalmente se olvidan en los proyectos. Pero depende mucho, porque si el proyecto está en la ciudad, en el medio de una trama urbana, como que la ciudad mismo nos protege, porque los edificios más altos tendrán pararrayos y bueno, habrá otros que nos cubran. Pero cuando nosotros, eh, hay por ahí una formulita internacional donde nos dice acá yo no la vi que exista, pero a nivel internacional existe, cuándo hay que hacer una instalación para rayos o cuándo no. O sea, por ejemplo, lo primero que se analiza es en el mapeo el índice seurático que le llaman, que es, eso es la cantidad de descargas atmosféricas por año que hay en cada zona. El mundo la tiene mapeada, Uruguay la tiene mapeada, ¿tá? Son 2, 3, 4 descargas atmosféricas grandes, importantes por año. Acá en Uruguay, por ejemplo, en la zona norte, sobre Rivera o Tacuarembó, por ahí, es donde hay más descargas atmosféricas por año.
Si usted ve en el mapa o zonas más costeras, pero hay un mapeo que si lo buscan en la web lo van a ver. Después hay otra cuestión que es la altura donde esté el edificio, que también es una fórmula según el mapeo de donde está ubicado hay un número, después hay otro número según la ubicación en altura del edificio, la otra es el programa del edificio, más sensible o menos sensible a descargas atmosféricas, ¿no? Donde hay mucha electrónica es un problema y hay que protegerlo más. Bueno, si las personas están expuestas también, ni hablar, ¿no? O sea, porque hay dos cosas, las protecciones para las personas, pero hoy por hoy las instalaciones de electrónica son muy sensibles a las descargas atmosféricas. Entonces hay que proteger mucho, e inclusive la iluminación LED. Antes la iluminación no era un problema, ahora sí, el alumbrado público sufre mucho con las descargas atmosféricas y por tanto las luminarias tienen protecciones para eso, las de alumbrado público, y las redes eléctricas deben estar protegidas. ¿Ah? Porque si cae una descarga atmosférica y se transmite por el cable, me quema todas las luminarias. Ha pasado y por eso les digo esto de las zonas del Uruguay, donde hay más muertes por descargas atmosféricas, no humanas, ¿no? Sino muertes de luminarias de LED. La tecnología, alguno en su casa seguramente con alguna descarga atmosférica en el barrio se le quemó la televisión, la ladera, esto ha pasado. Bueno, las casas ya hay elementos de protección dentro de las casas, ¿no? Hay fusibles que si detectan rápidamente que entra una corriente, pero no por un rayo que venga por arriba, no, simplemente el rayo, la energía a veces puede venir por el cable y desconecta la instalación. Hay protecciones para eso. ¿Ah? Bueno, acá hay cuatro criterios o cuatro tipos distintos de protección. Hay un método, el famoso método de la esfera, que quiere meterse y profundizar, se mete en la web y lo va a ver, que al final ponen puntitas de Faraday en todo un edificio, generando una especie de protección, jaula, que hay otros que generan dispositivos de cebado para atraer el rayo y canalizarlo y mandarlo para otro lado. En fin, hay distintas. La más común es el esquemita sería el pararrayo y una descarga a tierra. Normalmente lo más sencillo es una puntita de Faraday. Normalmente dependerá la altura del edificio y el desarrollo y se pondrán las puntitas en distintos lugares estratégicos que se define mediante el sistema del método de las esferas rodantes. ¿Tá? Y cada puntita de esas va a ir, se baja con un conductor de cable que hasta una pica de cobre 2 metros en tierra. Y habrán tantas como sean necesarias, dependiendo del cálculo. ¿Ah? En la Facultad de Arquitectura hay una sola que es un edificio muy grande, pero hay una sola en el tanque de agua y van a ver que baja. Si uno va por ahí y lo ve como una especie de linga que baja a la tierra. Nada, el resto, capaz que ese merecía otro, pero fue el método que asignaron ahí. Con altura trataron de cubrir una especie de paraguas, por decirlo de una forma, que no, son más o menos 45 grados, o sea, tampoco está cubriendo toda la facultad. Si me veo un extremo, no te cubre. Pero la ciudad, la ventaja que la facultad está en el medio de la ciudad, donde hay edificios en altura que tienen sus poros pararrayos, entonces se genera esa protección urbana. ¿Eh? Después hay otro tema fundamental, importantísimo, el suelo. O sea, en la arena y la roca es mal conductor, no absorbe. Por eso en la playa y en las zonas rocosas es más peligroso todavía que en donde hay tierra. Entonces, a veces hay que preparar los pisos para cuando uno hace esa descarga a tierra, ¿no? Distribución de líneas generales. Bueno, acá voy a mostrar unos planitos de cómo se expresa. Estamos tomando un local comercial, ejemplo, en un centro comercial, de alguna forma retomando con aquel proyecto que hicimos en el primer semestre, ¿no? O sea, el primer semestre no, en la primera parte del curso, que habíamos hecho un proyecto de iluminación en un local de tienda, ¿no? De una tienda de venta de ropa, de fashion. Este, Nada, ese proyecto lumínico luego deriva en un proyecto eléctrico. Entonces, acá está la simbología que se utiliza normalmente. Acá básicamente se los voy a explicar porque capaz que no lo entienden. Las instalaciones van por bandeja. Estas son la expresión de las bandejas y canalizaciones, porque el local no tiene cielos rasos, básicamente. Tiene muy poco cielo raso, que lo vamos a ver en esta zona acá. Acá, por eso es importante saber dónde hay cielo raso, dónde no.
Y ahí empiezo a jugar con el proyecto. Este es un proyecto de iluminación donde están los puntos de luz expresados. Y en esta zona hay, bueno, cielo rasos de yeso, en esta parte hay otro cielo raso de yeso, una altura de montaje, acá otra, y esto no, el techo está la losa libre arriba y hay una malla de rieles, hay una, a ver, bueno, este sería el caso, es un poco esto, ¿no? Este, ustedes ven unos rieles electrificados con spot que están suspendidos y se ve hacia arriba los ductos de aire acondicionado, con las máquinas por ahí, ¿no? Y abajo la tienda, ¿no? Con la ubicación de las zonas de ropa. Bueno, esta es está la imagen, pero este expresado en planta es esto, donde están las canalizaciones, ¿no? Acá hay una zona o sea, acá no hay drama porque en los rieles electrificados es muy fácil, porque en un extremo conecto la energía y mediante el riel que ya viene de la fábrica, le lleva la energía a cada spot. ¿Tá? Pero cuando son los puntos de luz, tipo embutido, downlight, tengo que llevar un conductor con un cable. Entonces, es esto que se ve acá con los hilos que se ven expresados en todo este sector. Acá Acá simplemente en esta zona celeste, donde hay un cielo raso, acá empiezan a aparecer estos registros que yo les decía, esas tapas que de alguna forma me permiten entrar ahí arriba o por lo menos detectar si hay un problema, ir y hacer las reparaciones. O sea, aparecen, después las subo y se verá el registro, pero, pero hay que dejarlo pensado esto, ¿no? Este, bueno, las distribuciones de potencia. Acá estarán, creo que acá, ahí está, acá está el medidor, acá está la cometida, hay una cámara en el piso, hay una cámara de potencia y débiles, suben a las bandejas. Esta es una bandeja que va hasta acá, que está el rack y está acá acá va a haber dos bandejas, acá está viendo una, pero una bandeja está arriba de la otra. Las bandejas pueden estar así en paralelo, una es débiles y otra potencia, pueden ser de distintos colores, puede estar una arriba de la otra, pueden estar en paralelo. En este caso creo que van en paralelo, y estas son las de potencia que vienen en los tableros principales. Los tableros están ubicados acá y acá viene desde la calle y estas mismas bandejas sirven también para entrar y llevar los elementos eléctricos, ¿no? O sea, se posan ahí y van y viajan, después se transforman en tubos, se va ramificando, aquello que le decía del árbol, para yo qué sé, alimentar equipos de aire acondicionado, tomas corriente, en fin, todas las cuestiones eléctricas que tenga el proyecto, ¿no? Acá se ven los equipos de aire, donde, bueno, acá van las bandejas y van a alimentar los equipos. Acá están alimentando otras cosas, no sé, puntos de control, en fin, puntos de distintas periféricos que tiene el proyecto, ¿no? Acá está la parte lumínica. Después acá la parte lumínica, simplemente estas son interruptores manuales, pero esto puede tener un sistema de domótica automatizado y esto ya no tendría razón de ser. Este proyecto en particular está expresado acá para mostrarles, pero este proyecto está domotizado, tiene un sistema inteligente que en función de los horarios de las tiendas se prende solo, se apaga solo, o con una botonera inalámbrica yo genero escenas. ¿Ah? Pero igual siempre las interruptores estarán en algún lado, ¿no? Sí, Esta es el plano de corrientes débiles. Si bien está expresado, normalmente acá la canalización debería estar en magenta, igual que los elementos, ¿no? Todo magenta. Digo, para no confundirse, son distintas bandejas, la bandeja de potencia y la bandeja de débiles, ¿ah? Para ir a los distintos elementos, Wi-Fi, portero eléctrico, central de corrientes débiles, los datos, los teléfonos, TV cable, en fin, todo esto es las corrientes débiles y se expresan de esta forma. También estos corrientes débiles, donde están todas las cámaras, esto es una tienda, está lleno de cámaras para controlar que no les roben, por tanto habrá un sembrado de cámaras para cubrir el 100% del local, ¿no? También van también por las corrientes débiles. Y bueno, acá ya viene la parte incendio, que quizás Mariela puede moverse mejor que yo. ¿Estás ahí, Mariela? Sí, pero vas a tener que vos No, yo moverme te para muevo, no no pasa cambiar de nada, presentación. pero si querés, digo por no decir algo que, como esto lo agregaste vos y ahora mismo no es muy reciente, pero no quiero reinterpretar mal. No, ¿Puedo hacer está una bien, es correcto. pregunta? Sí, claro. En tensiones débiles se supone que cada tantos metros tiene que existir un registro, ¿no? Tipo, porque son como muy largos los cables. Y en el plano ahí Bueno, aparecen registros, pero no, ¿cada cuántos metros son?
No, bueno, ahí está. En corrientes débiles pasan dos cosas. Primero, o sea, primero el tipo de instalación. O sea, el registro te va a aparecer cuando está embutido el elemento. O sea, si no tenés accesibilidad. Yo estaba mostrando un proyecto acá en particular que acá no hay cielo raso. O sea, nada. O sea, simplemente hay una bandeja y después van las canalizaciones. Ponele que acá haya un cielo raso de yeso, ¿no? Que no ves esto. ¿No? No lo ves. O sea, todo eso queda tapado en el cielo raso. Si esto fuera todo un cielo raso de yeso o de bueno, podés poner registros y ahí los tenés que pensar medio en los lugares estratégicos. No lo podés llenar de registros. Tendrías que ponerle registros en los puntos de bifurcación de caminos, por decirlo de una forma. Un registro en la llegada final, un registro en el cruce, un registro por acá, y ahí pondría los registros. No, porque no lo vas a cargar de registros. Entonces, a veces, cuando empezás a ver tantos registros en un cielo raso de yeso, te tendrías que preguntar si vale la pena poner un cielo raso de yeso. Capaz que hay que hacer un desmontable de placas de 60 por 60. Entonces vos ahí levantás las placas donde quieras, en cualquier momento, en cualquier lugar, y desaparecen los registros. Discúlpame que te interrumpa, Juan Carlos. A veces No, lo que dale. puede suceder es que ustedes podrían llegar a tener un cielo raso más fijo, por decirlo de alguna manera, con tapas en la zona como de la tienda y por donde van las bandejas, cambiar y hacer algo que fuera desmontable. Eso también se puede utilizar. Los recursos están ahora contestando específicamente distancias, son las distancias que te permitan enhebrado. O sea, si tú lo haces como dice Juan Carlos, en las intersecciones, y eso te permite a ti posicionar en una bandeja de este tipo el cable prolijamente, sería válido. Yo diría que en un proyecto de esto podría ser bastante dificultoso. Capaz que en una tienda no tiene esa flexibilidad que tendría una oficina. Entonces, si esto fuera la planta de una oficina y todo lo que está expresado ahí fueran puestos de trabajo, yo diría que ahí capaz que lo que hay en este local es un piso sobrelevado y esto 100% móvil, ¿de acuerdo? O sea, van a tener que estudiar el programa. Recetas no hay. En cuanto a lo Claro, que dice UTE, por ejemplo, en potencia, sí, allí, si en un edificio en altura, exige mínimo cada 2 niveles y mínimo cada 50 metros. Entonces ustedes van a ver en los edificios, en la montante eléctrica, que piso por medio hay unas tapas que pueden llegar a ser bastante voluminosas en estos edificios que son en altura, ¿no? Que tuvieran 10 apartamentos por piso. Yo les mostré algún plano con 250 unidades. Entonces, en el primer nivel voy a tener 250 canalizaciones. Y yo tengo que tener acceso porque esa canalización específicamente va a la unidad tal que está ubicada en tal lugar. Entonces, allí es que yo tengo acceso, luego tengo acceso al entrar al apartamento. Evidentemente, el tablero es un punto de acceso también y podría ser hasta una caja registro pequeña. Este, van a tener que pensar que esto no queda oculto y traigo a colación las instalaciones que bueno, que no es parte del curso, pero como estuvimos en la clase en el concurso y existe una opcional que trata de esto, si yo tuviera en este cielo raso, como hay en algún centro comercial, oculto una manejadora, por ejemplo, que yo tengo en otro lugar una caldera y un chiller que me genera agua fría, pero yo por acá en el cielo raso tengo ubicada una manejadora, evidentemente yo tengo que tener acceso a la manejadora que esté ubicada por allí, porque si no, no voy a poder hacer mantenimiento en los filtros, no voy a poder hacer una reparación en el caso que esa manejadora tenga algún problema. Siempre tiene que darle accesibilidad a las instalaciones. Ese cielo raso límpido, 100%, ¿cómo es? Cerrado, es difícil de lograr en programas como estos. Capaz que lo logran, no sé, en algo más doméstico, digamos, una vivienda, pero te diría que es necesario y cada vez más, además del plano de arquitectura, ¿no? De albañilería y los planos de las instalaciones, que son básicamente lo que estamos mostrando, es una integración en un cielo raso. En acondicionamiento térmico es fundamental que sea un plano de cielo raso y un plano de interferencia. En el cielo raso va a estar todo. Va a estar el rociador, la luminaria, los difusores, todo, todo, absolutamente todo. Entonces no alcanza solo con un plano de albañilería, digamos, y no alcanza con los planos en detalle de esto, sino hay que, va a haber que, van a tener que tener un plano de cielo raso.
Y la otra cosa, recuerden que la notación, nosotros este plano de eléctrica es como, ya les habíamos dicho, es como un chicle, ¿no? Yo estoy viendo lo que está por debajo, que es el corte de albañilería, pero la instalación que estoy viendo está sobre ese raso e incluso alguna puede estar bajo piso. Entonces, hay que saber interpretar los planos, en general. En eléctrica no es como sanitaria que haya indicado colores, ¿no? Que yo vi un plano sanitaria y lo rojo es primaria, lo marrón es secundaria, lo verde es ventilación, lo amarillo es pluviales, sino que va a haber que buscar la anotación adecuada. En este caso se eligió el magenta, parece apropiado, alguna instalación específica la van a tener en rojo, que es la parte de incendio, que en general se elige el color rojo. Y bueno, la manera de expresar plano y cuántas láminas va a haber va a depender de la complejidad del proyecto y la cantidad de instalaciones que se tenga. Y no hay recetas realmente. En la fotografía que mostró hace rato Juan Carlos de lo que eran las oficinas, podían ver, por ejemplo, que en un lugar no se veían las instalaciones y habían tapas de inspección y en el otro las bandejas estaban pintadas de amarillo. E incluso que creo que fue José Mario, que la clase pasada habló, o Gorga, no me acuerdo, Federico, que mencionó el Centro Pompidou cuando Fernando mostraba las instalaciones. Hay una intención de mostrarlas, pero además hay una intención estética explícita, y les voy a decir que lo que nosotros vemos a veces que pensamos que son los ductos de aire, en realidad son forros y los ductos de aire van por adentro porque los ductos de aire van cambiando de dimensión. A medida que van arrojando aire y van disminuyendo, sale un ducto grande y después se va ramificando y va perdiendo caudal. Entonces, el arquitecto quiso mostrar ese ducto y le hizo una camisa circular parejita. Y la pintó de rojo, de azul, de verde, de amarillo. Ese es diseño del arquitecto, pero responde a una instalación que está adentro, ¿no? No sé, Juan Carlos, vos ibas a decir algo. No, 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 no. Dale tranquila, dale tranquila. Pásame la que ahora Te paso saliste, sí, la primera la primera de incendio. Es la siguiente. Acá es. Yo les traigo colación lo que vimos hace bien poquito, de que era el enfoque sistemático preliminar, que era lo que nosotros aconsejábamos de cómo encarar, así como se hizo como un relato de todas las instalaciones y bueno, aplicado a un proyecto en concreto, cómo encarar esto. En el aspecto de seguridad contra incendio, nosotros partíamos de una determinación de riesgo. Ese riesgo lo determinamos a través de cálculo en general de la carga de fuego. La normativa local clasifica la peligrosidad o el riesgo de un edificio en cuanto a su carga de fuego. Podrían haber otros métodos, como que explicamos nosotros, el MESERI, a partir de la determinación del riesgo, nosotros vamos a tener en el edificio, digamos, bien localizado, bien entendido cuáles son los parámetros que tenemos que considerar y vamos a trabajar en el confinamiento del fuego. Nosotros todavía estamos acá en protección pasiva, entonces vamos a crear una zonificación del edificio, una zonificación primaria, definir las áreas. Si nosotros pensamos en el ejemplo que trajo hoy Juan Carlos, está inmerso adentro de un gran centro comercial, pero si nosotros lo vemos en el local, nosotros podemos identificar que de pronto la trastienda donde está el depósito sea un lugar a considerar, ¿no? Y un lugar de tener especial cuidado porque allí es donde está la mayor carga de fuego. Si bien todo el local que expone mercadería, una tienda, todo cuenta con una carga de fuego importante. Vamos a tener que pensar en tema seguido de esto, ¿no? Este procedimiento que nosotros les indicamos, vamos a tener que pensar cómo evacuamos a los ocupantes. De vuelta a lo mismo, la complejidad de este proyecto es que en el local está inserto en un centro comercial del cual yo salgo a otro ambiente donde tienen que estar coordinadas las evacuaciones de alguna manera, va a conducir a la población en general que sale de cada uno de los distintos locales comerciales van a confluir en una gran pasillo, por decirlo de alguna manera, o escaleras, si tienen que hacer evacuación vertical, que los va a conducir hacia un espacio exterior seguro. Y esto va a estar indicado en los planos, va a estar señalizado debidamente y va a estar estudiado en cuanto a sus anchos y en cuanto a sus recorridos, ¿no? No puedo yo hacer recorridos excesivos, ni siquiera para llegar hasta la escalera. Entonces yo voy a tener que definir ese camino material adecuadamente para que sea posible preservar la vida de los ocupantes.
Recién en esta etapa yo me voy a estar planteando los sistemas de extinción, ¿no? Primero me ocupé del riesgo, de lo pasivo, de los ocupantes, y recién acá vienen los sistemas de extinción, aparece la protección activa. Bueno, ¿qué sistema de extinción va a incorporar esto? Esta planta de este edificio, evidentemente, en un centro comercial, va a ser difícil que yo lo pueda compartimentar porque la vocación del centro comercial es que sea todo integrado. Probablemente yo voy a ir a un sistema de extinción por rociadores automáticos que tanto en la normativa internacional como en la local me permite a mí ciertas libertades en cuanto a la compartimentación. Yo, al tener instalado un sistema de rociadores, posiblemente me vea eximida de hacer compartimentación porque ese sistema es sumamente eficaz y una vez detectado un foco ígneo en un lugar, lo combate de manera activa. También de pronto, y en la normativa local lo admite, me va a permitir mayores distancias a recorrer, porque yo voy a recorrer en un área que está protegida con rociador. Y por último, los sistemas complementarios, que vamos a ver alguna cosa ahora, pero breve, porque incluso la clase anterior, la última clase del curso, yo hice alguna cuestión así como una recorrida a través de un ejemplo concreto, por lo cual ahora simplemente vamos a ir un poquito más rápido. Nosotros vamos a incorporar sistemas de detección, sistemas de manejo de humo, de presurización de escaleras u otros. Puede ser que en este centro comercial exista algún balconeo o alguna vinculación en vertical que a mí me amerite hacer un sistema de manejo de humo, o en el caso que fuera muy alto, que lo que está planteado creo que es de 2 niveles, podría incluso ir a escaleras cerradas presurizadas. Todo esto, evidentemente, hay que verlo en el contexto del local, que es lo que a mí me importa, o lo que yo estoy diseñando, medido dentro de una planta comercial. A ver, pasar al siguiente, Juan Carlos. Entonces, viendo específicamente el lugar, yo determino el riesgo del local comercial, evalúo el riesgo del edificio en su totalidad, ¿no? Con relación a este local, estimo la carga de fuego, clasifico esta construcción de acuerdo a su carga de fuego, estimo en qué nivel de riesgo va a estar. Yo puedo usar tablas de referencia con valores promedio o la puedo calcular. Nosotros vimos en clase cómo se calcula. Lo difícil a veces es estimar la cantidad de materiales a depositar. En general las trastiendas son lugares bastante complicados y bastante desordenados. Uno como público realmente no los ve. Tendría que hacer un análisis de confinamiento del fuego si es posible, ¿no? Pero como yo les decía, en el punto C, cuando yo trato de la evacuación de ocupantes, en realidad debería decir punto D, cuando yo trato de la evacuación de ocupantes y confinamiento frente al fuego, yo podría eximirme en cuanto a distancias o en cuanto a realmente cerrar esta trastienda en el caso que yo tenga rociadores, que es un sistema que está indicado en estos programas. Y también voy a tener sistemas de detección de incendios que, recuerden que la variable que nosotros teníamos a considerar en un tema de evacuación de incendios era el tiempo. Este sistema de detección a mí me puede llegar a dar la alerta temprana que incida en lo que es la evacuación de ocupantes. A ver, pasar el siguiente, Juan Carlos. Entonces, supongamos que nosotros estamos ubicados por acá, ¿no? Que este es un local como todos más o menos iguales, y bueno, yo estoy en esta parte, está como en un subsuelo, y yo tendría que hacer una evacuación en vertical a través de la escalera, o no. Capaz que acá a nivel, donde hay una zona de estacionamientos, yo pueda hacer una evacuación a nivel, eso sería sumamente favorable, pero a veces no ocurre así. Entonces yo tendría que considerar este recorrido más el recorrido por la escalera para emerger en planta baja y de ahí egresar del edificio. A ver, pasar a la siguiente. Por ejemplo, si el local fuera acá en planta baja, yo me vería favorecida porque, bueno, podría tener un punto de reunión inmediatamente afuera y el recorrido que yo tendría que hacer es esto. Es muy difícil a veces en centros comerciales que esta zona sea limpia. Lo han visto ustedes, ¿no? Se llenan de kiosquitos, se llenan de equipamientos, se llenan de cositas y a veces los anchos, por más que parecen ser generosos, terminan viéndose reducidos. También esto tiene vida y bueno, de pronto hay reformas en locales y bueno, esto puede llegar a incidir en estas circulaciones. Habría que brindar vías alternativas en ese caso. Yo recuerdo grandes reformas, por ejemplo, como en Tres Cruces, donde esto sí da patente, a veces el edificio estaba muy bien, pero durante algún tiempo estaba comprometido. Eso también es algo a evaluar, generar siempre una alternativa de salida.
definir anchos, estimar sentidos de circulación, apertura de puertas, todo eso también lo vimos con detenimiento en el curso. Esos números que ustedes hacen le dan una idea hacia dónde tienen que apuntar, de vuelta a lo mismo. No hay receta, esto es localizado, yo tengo que pensar en la situación, es muy distinto que yo tenga este local en planta baja que yo lo tenga en un subsuelo, entonces hay que pensarlo detenidamente en cuanto a esto. A ver, Juan Carlos, pasa a la siguiente. Nosotros vimos lumínico, o sea, en lumínico se vio alumbrado de evacuación y señalización, lo volvimos a traer en seguridad de incendios. La iluminación tiene que orientar en todo momento esas vías de evacuación que nosotros habíamos determinado. Además, nosotros podemos tener señalética luminosa, esto no es obligatorio porque ya los carteles de por sí tienen que ser fotoluminiscentes, o sea que teniendo una luminaria de emergencia cerca y que incida en el cartel, esto puede, ¿cómo es? Esto debería funcionar. Los carteles pueden traer así señales, pictogramas, ¿no? Señales que todo el mundo puede interpretar, o podría llegar a traer instrucciones y decir con letra salida. Eso es también es algo que ustedes pueden evaluar, cuál usar o cuál no usar. Este recorrido, que acá esté señalizado con una flechita, va a estar seguramente iluminado y señalizado correctamente. Los niveles de iluminación que se requieren acá van a estar dados por las normas. Se pueden hacer cálculos de iluminación como también se vio brevemente en el curso. En realidad no fue una clase que dimos este año, se subió una clase de iluminación en el sitio donde están todas las clases del curso. También se puede ir a un cálculo. Se pueden estimar también a veces de acuerdo a distancias. Bomberos plantean en instructivo alguna manera fácil de ubicar luminarias. Si estamos hablando de un proyecto de esta envergadura, como es un centro comercial, va a meritar un estudio igual que la iluminación normal, pero bueno, si fuera algo un poco más doméstico, más pequeño, de pronto se puede solucionar con una distribución tentativa de luminarias con las alturas recomendadas por las normas, ¿no? Por ejemplo, la Dirección Nacional de Bomberos tiene una idea de cómo distribuir estas luminarias. Pasa a la siguiente, Juan Carlos. Acá en estos croquis se ven en los lugares donde, bueno, los puntos de iluminación, evidentemente donde está el acceso a las salidas, los pasillos, ¿se acuerdan que era el acceso, el trayecto, digamos, todo lo que son corredores, en lugares donde haya desniveles para la seguridad de los usuarios? Acá hay una pequeña escalinata, un giro en lo que es el recorrido de evacuación. Debe de orientar esta evacuación a las personas, ¿no? También se deben de ubicar frente a los equipos de combate de incendios. Si yo tengo bocas de incendio y tengo extintores, deben estar iluminados para que yo pueda llegar hacia ellos y maniobrar correctamente. Y también va a haber una iluminación ya en el punto de egreso de la salida, donde, bueno, ya el usuario va a llegar a un punto un punto de encuentro, un punto seguro. Acá lo que se está expresando, bueno, evidentemente hay vehículos de emergencia, no solo bomberos que van a llegar al edificio, probablemente también la emergencia médica, en el caso que haya que atender algún evento por causa de inhalación de humos, ¿no? Sabemos que esto es el principal motivo o preocupación en cuanto al tema de un incendio. ¿Sí, Juan Carlos? Nosotros podemos tener una iluminación de reemplazo que esté hecha a través de un generador o tener luminarias autónomas. Esto es algo que con Juan Carlos hemos hablado bastante y los dos creo que tenemos la misma opinión de que no debería no debería estar datada la iluminación de emergencia 100% en una iluminación de reemplazo, y haber alguien acá que me diga por qué. Porque esto funciona, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué me pasa a mí con un grupo electrógeno? Es muy robusto, una cantidad de cosas. ¿Qué hay? ¿Qué hay a considerar? Si yo solo dependiera para iluminación en el grupo electrógeno, no tuviera equipos autónomos, ¿qué pasaría? ¿Alguien se anima? ¿Se acuerdan el UPS y cómo es el grupo electrógeno? ¿Se acuerdan? ¿Nadie arriesga? Hay un delay, hay un tiempo. El grupo electrógeno tarda unos segundos, minutos en comenzar, porque esto es un motor a combustión. Entonces, hasta que no tenga una curva perfecta como para hacer la transferencia a la iluminación normal, a lo que va a alimentar, por decirlo de alguna manera, que acá estamos planteando que ilumine algún circuito de iluminación, esto va a quedar a oscuras. Entonces, las personas van a quedar totalmente desorientadas.
Por eso es que entendemos que la iluminación de reemplazo, si bien puede hacerse mediante grupo electrógeno, igual deberían convivir con las luminarias autónomas, porque las luminarias autónomas se encienden enseguida, porque están alimentadas por una batería. Funcionan en sí mismas como una UPS. ¿Se entiende? La normativa acá local lo permite, pero les diría, manéjenlo con precaución. No debe haber peor cosa que quedar en un lugar absolutamente oscuras, porque bueno, ahí se pueden dar situaciones de pánico. Esos segundos pueden ser, o minutos, en el peor de los casos pueden ser eternos, y bueno, las personas podrían verse desorientadas. Evidentemente, en tener un equipo de reemplazo, a mí no solo yo lo tendría por la iluminación, sino que podría, por ejemplo, dentro de determinadas condicionantes, y si fue diseñado adecuadamente, plantear para las personas que tengan alguna discapacidad, mantener un ascensor en funcionamiento, siempre y cuando ese ascensor esté hecho para evacuación y tenga un sistema de esclusas que impida la entrada de humo, ¿no? Juan Carlos, sigue adelante. Hablando de iluminación, perdón, de transporte vertical. Esto ya los vimos en el curso, pero bueno, en la extinción, este es un sistema de rociadores, tiene todas sus controladoras, estos equipos que están acá. Acá no hay mucho problema porque el edificio lo organizó afuera, pero si esto está organizado adentro y esto está distribuido dentro del edificio, yo voy a tener que tener acceso a estas controladoras en las montantes donde yo las haya ubicado en el edificio para poder actuar sobre ellas. Recuerden que una vez que el deflector se abrió, todo el contenido del agua del tanque, que en este tanque era un tanque enorme, 100 metros cúbicos, todo se va a ir por ese rociador que se abrió, a menos que yo vaya y actúe y cierre y apague la bomba, ¿no? Ese es un tema bueno, que el sistema está hecho así, está hecho para funcionar de esa manera y solo a través de un accionamiento posterior humano mecánico que yo puedo evitar que eso siga derramando. Va a largar agua hasta que lo apague y hasta que alguien apague el sistema. ¿Seguís, Juan Carlos? Acá tenemos un sistema de detección de alarma de incendios, estaríamos en la última instancia, ¿no? Nosotros ya resolvimos la evacuación, ya resolvimos la protección pasiva, ya resolvimos la extinción, ahora vamos a pensar en un sistema de detección de alarma de incendios que a su vez incida en los tiempos de evacuación y me permitan a mí tomar acciones en este local. Por ejemplo, conducir las personas hacia afuera y que a través de la señalización, que acá adentro evidentemente eso tendría que estar señalizado como salida y por acá tendría que haber alguna cartelería que me indicara que esta es la puerta de salida, para que nadie por error se metiera en este sector de la trastienda, conducir a través del mall hacia la salida. Voy a tener detectores de acuerdo a las características de los materiales que tengo aquí, ¿no? En general esto se podrá manejar con detectores de humo, no va a haber ninguna actividad en este local que me produzca a mí calor, por ejemplo, o vapores de cocción que a mí me diga, bueno, yo voy a tener que poner un detector térmico en vez de uno de humo. Seguramente acá serán de humo. En las zonas con cielo raso va a haber detección sobre el cielo raso, en las zonas sin cielo raso sobre detección en ambiente. Va a haber algún tipo de jalador o pulsador manual cercano a la salida, esto para activar en caso de incendio. Esta alarma local va a estar coordinada seguramente con la alarma del shopping. Podría llegar a tener una central independiente este local que se coordine con la central general para los puntos, el espacio general del shopping. Eso es algo que es muy distinto de si este local está ubicado solito, ¿no? En la avenida 18 de Julio y es un local independiente, a lo que si yo lo tengo que manejar adentro de un centro comercial, que esto va a tener que estar coordinado con el centro comercial. Y la siguiente, Juan Carlos. Yo quería recalcarles de nuevamente, que nosotros en incendio tenemos toda una secuencia de acciones a tomar, también creo que en el resto de en el resto de los sistemas que nosotros vamos a incorporar, los que vemos en este curso y lo que no hemos visto tampoco, donde, como Juan Carlos lo expresó al principio, nos hacemos una serie de preguntas, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a un proyecto de arquitectura que tenemos que resolver desde el punto de vista de las instalaciones, es como un checklist, como lo expresó Juan Carlos. Bueno, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Tengo esta posibilidad? ¿Qué tal cosa? ¿Cómo? Siempre nos estamos preguntando y estamos respondiendo. Y normalmente les va a pasar
como todo, la experiencia les va a dar, la experiencia de trabajar en cosas similares, le va a dar respuestas como estandarizadas, pero realmente se pueden encontrar con un programa que los desafía a tal punto de tener que crear algo nuevo. Nunca van a partir de la nada, evidentemente, pero encontrar una solución creativa a un problema emergente. Y bueno, eso se los va a dar evidentemente el programa que a ustedes les toque lidiar, la complejidad de lo que tengan que resolver y una cantidad de interacción cliente-arquitecto. Y que ustedes van a tener que trabajar con un público amplio, ¿no? Porque van a tener el asesor específico en estructura, el asesor específico en sistemas de extinción, el asesor de lumínico, el asesor de eléctrica, y en ese diálogo van a tener que compaginar todo. Y nosotros no abordamos en este raconto lo que es la materialidad del edificio, ¿no? Todo lo que es protección pasiva, protección estructural, que a veces va a pertenecer al ámbito colectivo, en este caso porque el local está inserto en un centro comercial, pero no es algo que nosotros debamos de descuidar, ¿no? Como arquitectos por lo menos deberíamos preguntar este, al mall general, bueno, qué sistema de protección pasiva está pensando o si está previsto eso y de qué manera se va a resolver por un tema estructural. Evidentemente, yo con rociadores voy a obtener la seguridad necesaria, capaz que para avanzar y llegar a la salida, si mis recorridos son adecuados, pero tengo que tener conciencia de que si yo estoy planteando un sistema estructural en hormigón, en madera o en metal, los tiempos que se manejan en colapso de la estructura son diferentes. Entonces, los tiempos de evacuación tienen que estar ajustados a esa realidad y las salidas deberían estar ubicadas para permitirme a mí llegar a esos puntos de egreso rápidamente. Eso es algo que, bueno, que no está especificado acá porque en realidad va como más al macheo de instalaciones pura y dura, caños, canalizaciones, etcétera, pero no al global, a las preguntas que yo me tengo que hacer al inicio del análisis, ¿no? Del proyecto y resolverlo. Así como ustedes, alguien les dice que los contrata para hacer un local comercial de tantos metros cuadrados en tal lado, bueno, ahí empieza la cosa, van a tener que empezar a tirar del hilo y hacer las preguntas correctas, ¿no? Bueno, escuchamos preguntas de ustedes ahora. Preguntas o comentarios, Evidentemente, ¿no? evidentemente era un repaso y quedó, ya estaba clarísimo todo, ¿verdad? Así que los esperaremos Ustedes vean todo lo que hemos hablado en este curso, ¿no? Esto fue un A uno ahora resumen, cuando... Ahí va, esto es claro, un bastante resumen completo. recontra resumido, pero vean que nosotros, o sea, en capas sucesivas y en... Es Pero es un exactamente lo proyecto, es un proyecto. Esto es un claro, proyecto. Esto es lo que deberían hacer en TFC. Lo van a tener, o sea, la claro. próxima parada que van a tener, que se van a enfrentar, y bueno, al menos los que me toca a mí, yo no quiero que me digan, no tengo idea. No, no, la idea Tengan está, cuidado porque a Juan Carlos se está lo ahí, pueden encontrar. está Les ahí. toma O examen de sea, vuelta. esquívenme. Les va a preguntar, sí, claro, No, sí, como no, estás dormido. porque, claro, no, digo, de alguna forma siempre preguntan un poco por qué no hacemos, cuando, o sea, que nosotros dimos muchos contenidos teóricos, pero de alguna forma esta clase y la primera que habíamos dado en la parte anterior de iluminación, resume de alguna forma acompañarlos de la mano y mostrarles paso a paso un proyecto. O sea, es como que nosotros podríamos decirles a ustedes, bueno, hagan un trabajo, ¿no? Una tesina, un trabajo, ¿no? Y el curso se salva si se hace ese trabajo. Y bueno, sería ese el trabajo. Esto que mostramos acá, un poco más menos desarrollado, más desarrollado, pero por ahí, ¿no? O sea, si este fuera un curso de posgrado o un curso controlado, no controlado con parciales, sino otra forma de evaluar, podríamos evaluar con una Sí, especie de, o sí, sea, además una del, evaluación claro, sumativa, digamos. exacto, bueno, como no nos da el tiempo y la capacidad y la cantidad de estudiantes que son, porque no son los que están acá, sino son muchos más, no hay capacidad ni de corregir ni de ver todo esto, entonces esta es una forma masiva de hacer un ejercicio que lo hacemos nosotros y se lo transmitimos a ustedes, pero está bueno que lo entiendan, porque en algún momento pueden tomarse como ejercicio ser uno ustedes, y acá tienen el paso a paso, ¿no? Es una simplificación, es ayudarles, lo llevamos de la mano en una especie de tesina
de qué es lo que hay que hacer para hacer un proyecto ejecutivo, porque esto es un proyecto ejecutivo prácticamente, es ejecutivo. ¿Tá? Tomamos nosotros tomamos desde el vamos, dijimos, bueno, un local comercial, le habíamos dicho en el semestre no, en la primera parte del curso, y empezamos de la nada a analizar cómo le íbamos a poner la luz, qué tipo de luz, qué tipo de local era, qué es lo que queríamos buscar, o sea, que lo piensen, no solamente tomar luces y tirarlas como si fueran tirar semillas en un terreno. Bueno, después que hicieron ese proyecto con el concepto de iluminación, con todo el concepto fundamentado y la propuesta, tomamos un tema complejo también, podíamos tomar una residencia, pero tomamos un tema complejo que es un local comercial, que pasan distintas cosas, ¿tá? En un mismo local, aparte un local sofisticado, ¿no? Que tiene distintas zonas en la misma tienda. Bueno, después le trajimos las instalaciones a eso, ¿no? O sea, todas las instalaciones en el mismo proyecto. O sea, mostramos todo lo que tiene que tener algo con complejidad para que ustedes, de aquí para abajo puede ser más fácil o más difícil, pero resolver una vivienda, resolver una oficina con esta mecánica de trabajo no es muy diferente a lo que voy, ¿no? Es una mecánica, un modo de hacer. Y esto lo van a tener que hacer en TFC, en los distintos talleres que les toque. Algunos le pondrán más lupa, otros menos lupa, por lo mismo que digo siempre, por una cuestión de que son limitadas las horas docentes, ¿no? Y capaz que las horas de corrección que ustedes requieren no son las que puede dar la facultad. Entonces, uno tiene que buscarse la vida, ¿tá? Entonces, simplemente ir con las cosas ya avanzadas y masticadas como universitarios que están a punto de salir ya a la calle como profesionales, con, con cosas que realmente están ya más que, digamos, discutidas, ¿no? Al menos hay información, inclusive el CPT también les puede dar una mano en esto, o sea, todo el mundo se pueden equivocar, pero está bueno, hay que usar, yo no digo que no usar las herramientas, no hagan como los estudiantes de psicología, que tuvieron una discusión que hacían con, eso, con esa cuestión. Hay una cuestión ética que hay que valorarla, porque nosotros no podemos ser rehenes de la inteligencia artificial y no pensar lo que nos da, porque nos da cosas que están mal además. Hay que saber, ustedes tienen que saber discernir qué está bien y qué está mal, ¿no? Ustedes pueden ayudarse de la inteligencia artificial, pero tienen que tener la capacidad de la crítica, que se lo da la universidad. El mundo universitario es eso, ¿no? O sea, la capacidad crítica que uno tiene que tener. Entonces, esto es un proceso analítico donde la inteligencia artificial no actuó, actuamos los humanos y pusimos un proyecto. Ustedes, bueno, cuando tengan la carpeta y trabajen, también lo harán paso a paso, lo van a ir desarrollando, podrán consultar con la inteligencia artificial, pero siempre la última palabra de ustedes, porque se equivoca la inteligencia artificial. También, porque no entiende bien o porque son cosas nuevas, hay cosas. Y Entonces, ojo digo, que enfrentados al tablero de dibujo en algún momento, y en este caso a no la existe más pantalla de la tablero, Mariel. computadora, Estamos hablando, es- Nadie tiene no, tablero de dibujo. ustedes van a, sí, pero en general los Nosotros arquitectos mantenemos un tablero de dibujo. arrancan con el manual, digo, yo por lo menos arranco con algo. Sulfito. Es como que es difícil ¿Alguien sabe lo que hacer es el dos sulfito? líneas. No, tienen que saber. Pero Sí, a lo que sí, voy todos es, claro, sabemos, a lo profe. que voy es Metamos que, todo. Bueno, vamos arriba. Hay vida. lo que voy es que ustedes si no consideran, no sé, por ejemplo, vías de evacuación y avanzan mucho en, no sé, una cantidad de cosas, después eso se los desarma, el proyecto puede ser demoledor, porque si ustedes se dan cuenta que los anchos no eran los correctos, que las distancias a recorrer no eran las que necesitaban, o sea, se les puede desarmar un proyecto. Les cuento porque digo, yo he tirado alguna bomba en algún, con algún estudio que vino algún estudio proyectista de arquitectura diciendo, no, mira, la escalera no alcanza. Esto tiene 90, pero tiene que tener 1,65. Y bueno, y 1,65 les destruye un proyecto. Entonces, cuando ustedes empiecen a incorporar cosas a esas capas como es de información que van teniendo en ese gran planteo que tienen, a veces tienen que volver hacia atrás, entonces tienen que plantearse las cosas en un orden lógico para que esa vuelta, ida y vuelta, no sea arrancar prácticamente de cero, porque llegar a la conclusión que el proyecto no sirve, por ejemplo, porque no es seguro. Entonces, tienen que tener esa manera de abordar de alguna manera, de hacerse las preguntas correctas en el momento correcto.
Eso pasaba mucho cuando nosotros antiguamente en electromecánicas hacíamos un ejercicio de integración con un edificio que yo, con varios edificios, pero uno fue el que yo les hice el ejercicio en la clase, al final de la clase, ¿cómo es? Del módulo de incendio, donde, bueno, cuando se empezaban a poner las salas técnicas y las manejadoras y los equipos y lo que fuera, empezaban a moverse las cosas y bueno, y después venía la escalera, los ascensores, lo que fuera, y bueno, los espacios empezaban a fluir. Lo que funcionaba solo para térmico ya no funcionaba para térmico y eléctrica. Había que haber una reelaboración, un paso hacia atrás y volver otra vez a proyectarse hacia adelante. Pero bueno, si alguien todavía no se dio cuenta en tercer año, de eso se trata proyectar, así que arriba. ¿Alguna duda, pregunta? No, bueno, También esto es lo último, ¿no? Porque recibimos preguntas también para el parcial. este, el parcial es exactamente, refrescalo Eh, acá, martes El 15, 15. sí, martes 15. O sea, ok, a la semana que viene tienen, ustedes tienen las entregas de taller y es la otra semana. Yo la semana que viene voy a estar organizando la inscripción para organizar los grupos, no como somos muchos, similar a lo que hicimos la vez anterior. Eso ya pasaron por eso, así que no hay nada nuevo para aportar. Chicos, quedaron Dale, anonadados. además Yo no sabemos si o está, sea, les vuelvo a insistir en la lectura de los manuales didácticos del curso. Evidentemente yo quisiera pensar que ustedes leyeron los manuales de eléctrica. Evidentemente necesitan leer el manual de incendio, porque están hechos con este encare, ¿no? Con el encare de diseño de proyecto, que capaz que no es lo que con que ustedes pueden llegar a encontrar bibliografía por otro lado, ¿no? Que el encare es diferente y no es hacia la arquitectura y hacia el diseño y hacia la incorporación de esto en el proyecto arquitectónico. Por eso es que este, está armado o está pensado funcional a nuestro curso y en general también al final, ¿no? Al gran ejercicio de integración que es el proyecto TCC. muy bien, perfecto entonces. Yo creo que los dejamos ahí bien, bien, bien Si pensando. Y entendieron, está vamos bien, arriba. la universidad es para abrir la cabeza, ¿eh? Es para aprender, sin duda, pero es para generar esa mente, ¿no? Curiosa y que pueda resolver cosas, porque no se van a ir con las recetas, se van a ir con los conceptos. Y más en esta parte de tecnología, como dice Juan Carlos, nosotros estamos proyectando edificios para 100 años, pero instalaciones para 10, 12. Ni que hablar, no sé qué pasará dentro de unos años. Ahí acá me preguntan cuándo habilitamos la inscripción, seguramente la semana que viene. Eso quédense tranquilos que a partir de la semana que viene lo van a tener. Ya están las evaluaciones docentes, ahí me perdí. No sé qué, las evaluaciones que hacen los estudiantes, creo que eso está disponible. Este, a mí me llegó hace un tiempo que mandaron listado de los docentes que habían participado en el curso. Yo si encuentro la información en Patio se las comparto porque a mí me suena que hace unos días llegó de que estaban y que ahora habían cambiado, que eran más fáciles y brindaba un link. Entonces me suena que ustedes podían entrar, sí, sí. Voy a fijarme porque a mí en Eva me llegó un mensaje y se lo reenvío. Yo digo, se los adelanto ahora, probablemente luego del parcial voy a armar una mini encuesta nuestra que no pretende ser exhaustiva, pero me parece que a nosotros nos ayuda a planificar mejor el curso respecto a didácticas, tiempos, a modalidades. Incluso nosotros hemos reflexionado bastante sobre esta modalidad virtual. Bueno, su mantenimiento nos ha dado en ciertos aspectos algún dolor de cabeza. En estos días hemos sufrido bastante con el Zoom y con desconfiguración de ese Zoom, que evidentemente la facultad gastó en una licencia para 500 personas y bueno, somos 64.
Entonces, este tipo de cosas nos hacen ver y rever, y bueno, capaz que el año 2026 sea un año de cambio también, o de adaptaciones a cuestiones emergentes en los últimos años, ¿no? Desde el 2020, que nosotros hemos mantenido una cuestión virtual que está en revisión en este momento, y bueno, capaz que alguna pregunta con respecto a eso se les haga. Y bueno, alguna orientación de cuanto a cosas que nosotros podamos utilizar para mejorarlo, ¿no? No, hay a mí me interesa saber también, digo, si, porque hay un debate, ¿no? Sobre el tema de la virtualidad de las clases, de los dictados, ¿no? Nosotros lo tenemos, este, capaz que tenemos otra cabeza, pero capaz que esta herramienta, a ustedes les ayuda más que tener la presencialidad, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros nos preguntamos, pero está bueno también como estudiantes, este, que opinen, ¿no? Que opinen, si ustedes prefieren la presencialidad, o sea, a nosotros la preferimos porque les vemos las caras. Acá no estamos hablando solo con la máquina, no sabemos si, no hay caras para uno saber si lo que está diciendo les causa asombro, les causa, eh, digamos, o no lo entienden, o sea, uno en la realidad de la clase cara a cara, o sea, la presencialidad tiene esa herramienta que uno puede hacer hincapié, profundizar, uno se da cuenta cuando el auditorio está disperso, si está concentrado, o sea, qué intensidad puedo poner más en una cosa que otra. Yo acá no me doy cuenta de nada, o sea, yo esto es arranco como un caballo de carrera y empiezo a correr, tampoco puedo picarles a ustedes y enfocarles para hacerle una pregunta, porque ni les veo, o sea, veo nombres que capaz que están durmiendo, yo qué sé, no sé, están en el ómnibus, no sé, están ni atendiendo, o sea, pasa eso también. Entonces, pensamos que no está, bueno, que quizás no esté bien esto, pero bueno, capaz que ustedes está bueno que no. Yo creo que tampoco uno puede hablar en forma genérica, ¿no? O sea, en el sentido No, que no, yo incluso creo les que voy a hay decir gente otra que está en el cosa, interior, claro. que es una herramienta poderosa esta, que puede hacer la universidad a la distancia, o en el exterior, lo que sea. O sea, eso a mí me gusta mucho y me motiva. Este, pero nosotros ahora estamos planteando ir a la presencialidad y dejar de hacer estos cursos, porque no hemos visto realmente esto que está diciendo Mariela. O sea, tuvimos que comprar una licencia para 500 estudiantes y resulta que no somos 70, yo qué sé. O sea, Y bueno, este, son recursos que gastó la dólar. Y bueno, en este claro, y caso, se Facultad de ve que, Arquitectura. por eso, Entonces tampoco nosotros podemos hacer un mal uso de los recursos que tenemos. Pero más claro, son allá recursos de públicos, eso, ¿no? incluso la arquitectura en particular, porque no lo han hecho otras facultades, no tiene una política de mantener cursos virtuales ni facilidades para coordinación entre cursos. Entonces, estos terminan siendo iniciativas individuales que a veces no machean con lo que es el resto o el contexto, ¿no? A algunos de ustedes le pasa, yo veo que algunos de ustedes están en el aulario conectados porque después tienen otro curso. Entonces no está armada digamos, el planteo por parte de facultad para que se haga posible cursar en una modalidad virtual casi plena y en una modalidad presencial. Está como medio como entreverado. Y bueno, en esas aguas navegamos y en esas va a ser que Pero nosotros está vamos buena a la hacer, opinión de en ese ustedes. tenor va a ser que nosotros vamos a hacer algún tipo Es- de es- consulta, digo, yo, no, yo la que nos gustaría necesito, tener creo que la esa necesitamos. retroalimentación. Bueno, Sí, Juan la Carlos no necesitamos necesita. porque tengo esa interrogante, ¿no? O sea, yo pensaba y defendí que teníamos que tener un semestre virtual y uno presencial para que los estudiantes, o sea, ustedes, puedan elegir qué prefieren para sentirse más o menos cómodos, pero siento que pasa lo mismo en las dos, en los dos cursos. O sea que da igual el formato. Entonces, nada, quiero preguntar esto y está bueno que en esas evaluaciones docentes lo incorpore porque tienes un insumo para nosotros para defender una propuesta académica. ¿Tá? Para mí era Seguramente algo las bueno. evaluaciones, Para mí era algo bueno que trajo eh, la pandemia, esta sí, posibilidad, sí. pero ustedes ni se acostumbraron porque todo el mundo está apagado, nadie ve la cara, no sabemos quién está, quién no está, en fin, yo qué sé, no hay participación, no podemos hacer mucho, o sea, desde acá. Entonces eso, ¿no? Tengo
ese sabor amargo, que bueno, pero lo quiero discutir, o sea, eh, quiero que se den cuenta ustedes del instrumento que me parece que es potente, pero que no lo han aprovechado o lo están dejando para que, y la facultad se va hacia donde estaba antes. Entonces, nada, como organización, como estudiantes tendrían que plantearlo, ¿no? A nivel colectivo, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Yo qué sé, no sé, yo, capaz que somos de otra época, pero está bueno esto a Eso mí me sin duda que gustan los somos de otra avances época. tecnológicos, y yo pensé que esto venía para quedarse, ¿no? El tema de la presencialidad, pero como dice Mariela, está volviendo la facultad a la presencialidad, y se deja esto para cursos de posgrado, cosas, y para mí era no sé, la movilidad, que uno pueda tomar un curso, una clase remotamente, estando en Artigas, en Argentina, en Brasil, o donde fuese, que tuvimos estudiantes de Francia, de España, seguir un curso de la universidad pública. O sea, es extraordinario esto, que no tener que venir, no hay que tener que moverse, pero noto que da igual. ¿Entendés? Entonces me queda un sabor amargo, nada más, porque el semestre que viene vamos a empezar virtualidad total, como fue toda la historia de la facultad. No, Entonces, nosotros en notamos que hay los últimos un 2 años retraso. hemos planteado así, un semestre, sí, los últimos 2 años o 3 años, ahora estoy un poco perdida, hemos planteado un curso virtual y un curso presencial. Pero lo que hemos visto, y por eso también es la consulta que se va a hacer, es que en realidad da lo mismo, terminan eligiendo muchas veces por el horario, porque el horario de la mañana aparentemente es más preferido dentro de la facultad que el horario de la tarde. Y además también hay una elección de que, bueno, que aparentemente hay como una especie de idea que subyace de que es más fácil este, no estar presencial que virtual, y de hecho esto se confirma. Digo, tuvimos 420 anotados, se compró una licencia Zoom para 500 porque nuestras licencias son de 300. La primera clase se conectaron 300, desaparecieron los 300, después la media bajó a ciento y poco las últimas clases, y en el parcial aparecieron 320 personas. Entonces, nosotros nos cuestionamos dónde están los otros 220, No, ¿no? pero hay un tema, Claro, entonces que, hay varias interrogantes, varias cosas que nosotros tenemos alguna idea de cuál es el sí, pero motivo, pero tampoco sabemos. hay un tema potente que es otro tema, que es la masividad, ¿no? O sea, Bueno, teníamos sí, sí, sin duda. 370. No sé qué salón de la facultad soporta esta cantidad de gente. O sea, la democratización de la enseñanza, que nosotros me parece fantástico esto. Ahora no sé en un salón, porque el salón no sé si entran 200 en el salón de allá. O sea, tenemos ese otro problema también. O sea, 280 esto nos entran en nuestro permitía llegar a salón. todo el mundo, dejar un curso abierto para que todos pudieran tenerlo, y ahora capaz que hay el local ya va a ser el límite en este caso, ¿no? Pero digo nada, o sea, lo dejo planteado y me gustaría un retorno. Estaría Va a bueno. haber, por eso le digo, va a haber una parte de encuesta de parte nuestra donde va a recoger un poquito de esto, y bueno, nos gustaría que ustedes opinaran, más allá de las que organiza la facultad, que me parece que también ustedes tienen que contestar porque, bueno, obedece a otros planteos centrales y otras evaluaciones que también son pertinentes que se hagan. Entonces, bien, Juan Carlos y yo somos docentes porque queremos ser docentes, evidentemente no es ¿cómo es? Ninguno de nosotros no, se va a hacer millonario en la Facultad de Arquitectura. De hecho, este, yo siempre jorobo que digo que yo hago filantropía en Facultad de Arquitectura, pero bueno, está, me gusta la docencia, y nos preocupan, digo, estas cuestiones emergentes, y bueno, está. eh, Necesitamos también tener estos datos para hacer mejores cursos y seguir adelante. Bueno, si no hay consultas específicas, nosotros nos vamos a estar comunicando por Eva. Yo tengo una respuesta para dar acerca de una consulta. Si tienen alguna duda para el parcial, estaría bueno que lo hicieran también a través del foro, porque así otros compañeros pueden ver. Yo sé que de pronto la semana que viene van a estar en otra, pero tampoco dejen las cosas para último momento. Entiendo que si se organizan bien, pueden llegar a hacer las dos cosas en paralelo. Y siendo nuestra última clase del curso, simplemente agradecerles a los que están hoy, a los que se quedaron hasta el final. Este, yo valoro mucho que, por ejemplo, Federico prendió la cámara y José Mario siempre está con la cámara prendida, y hay algunos baluartes en el curso que, bueno, que un poco me traen esta sensación de Juan Carlos de que no estoy hablando
a la nada, digo, y hacen preguntas muy inteligentes y lo valoro en especial y lo quiero decir en esta clase y bueno, despedirme hasta el parcial. No sé, Juan Carlos, si querés agregar algo, si No, 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 ya nada. cerramos. Quedo saludado, nos vemos en el parcial y bueno, arriba. Un Nos gusto, vemos. chiquilines. Que pasen Chao. bien. Chao, nos Chao. vemos. Nada. Chao, chao.